Bienvenidos a EDSI, Education and Science. El día de hoy hablaremos sobre las generalidades de la respuesta inmune, innata y adaptativa, humoral y celular. Como hemos visto en el slide anterior, la inmunidad celular está dirigida contra microorganismos intracelulares, microorganismos que ya fueron fagocitados por los macrófagos. Los linfocitos que serán activados o que reaccionarán serán los linfocitos T, helper o de ayuda o cooperadores en el caso de los microorganismos fagocitados por macrófagos. Y en el caso de los microorganismos intracelulares tenemos a los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T cooperadores son conocidos también como linfocitos T CD4 y van a activar a los macrófagos potenciando su acción fagocítica y de eliminación de estos microorganismos fagocitados, mientras que los linfocitos T citotóxicos, también conocidos como linfocitos T CD8, destruyen las células infectadas, eliminando de esta manera los reservorios de la infección, puesto que, recuerden, los microorganismos que se encuentran dentro de estas células son intracelulares. Por su parte, la inmunidad humoral está dirigida contra microorganismos extracelulares y los linfocitos que dirigirán esa respuesta son los linfocitos B que producen anticuerpos. La función de estos anticuerpos es bloquear y eliminar los microorganismos extracelulares. Cuando hablamos de respuesta inmune adaptativa, tenemos aquella inmunidad activa y aquella pasiva. ¿Cuál es la diferencia? En la inmunidad activa tenemos el claro ejemplo de la vacunación. Cuando un individuo es vacunado, a los días o semanas, este individuo producirá anticuerpos que le conferirán protección. Y esos anticuerpos serán específicos frente al microorganismo contra el que este individuo fue vacunado. Asimismo, frente a una infección, el individuo desarrollará anticuerpos que le conferirán protección frente a exposiciones posteriores. Por lo tanto, en la inmunidad activa es necesaria la exposición al antígeno. Y debido a que los anticuerpos persisten, observamos que sí hay memoria. Por el contrario, en la inmunidad pasiva no existe memoria, puesto que no es necesaria la exposición al antígeno, ya que la transferencia de los anticuerpos protectores son directos. Son anticuerpos proporcionados exógenamente y que solamente van a cubrir los requerimientos protectivos durante un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, en el caso de los antisueros frente a mordeduras de serpientes o toxinas bacterianas. Antes de hablar de las características principales de las respuestas inmunitarias adaptativas, es importante definir qué es antígeno y dentro del antígeno, qué es un epítopo. Un antígeno es una sustancia que, al introducirse en el organismo, induce una respuesta inmunitaria en este, provocando la formación de anticuerpos. Pero dentro del antígeno serán algunas moléculas específicas las que desaten esta respuesta inmune. A estas moléculas específicas o determinantes antigénicos los conocemos como epítopos. Un epítopo es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario, específicamente la secuencia a la que se unen los anticuerpos. Estos anticuerpos son los receptores de las células B
o de las células T en estado soluble. Todas las respuestas inmunitarias, humorales y celulares dirigidas contra antígenos extraños poseen una serie de propiedades fundamentales que reflejan las características de los linfocitos encargados de su producción. Es así que tenemos las características de especificidad y diversidad, especialización, expansión clonal, tanto de linfocitos T como de linfocitos B, contención y homeostasis durante una respuesta, es decir, cuando ésta ya está finalizando, y la memoria. Finalmente, es importante también que exista una tolerancia frente a antígenos propios. De lo contrario, estaríamos frente a una situación de autoinmunidad. Las respuestas inmunitarias son específicas frente a los distintos antígenos y de hecho también frente a las diversas porciones de un solo complejo proteínico, de un polisacárido o de cualquier otra molécula. Estos elementos de tales antígenos son los que denominamos epítopos o determinantes antigénicos. Entonces, la especificidad asegura que la respuesta inmunitaria frente a un microorganismo o antígeno no microbiano se dirija específicamente a ese microorganismo o antígeno no microbiano. Cuando hablamos de diversidad, nos referimos a la capacidad del sistema inmunitario para responder a una gran variedad de antígenos. Es importante tener en cuenta que el número total de especificidades antigénicas que presentan los linfocitos de un individuo recibe el nombre de repertorio linfocítico y es elevadísimo. Se calcula que aproximadamente el sistema inmune de un individuo reconoce entre 10 a la 7 y 10 a la 9 epítopos distintos. Esta propiedad que caracteriza al repertorio linfocítico de reconocer un número muy elevado de antígenos es el resultado de la variabilidad de estructuras de los lugares de unión al antígeno que tiene el linfocito, lo que se denomina diversidad. En otras palabras, existen muchos clones distintos de linfocitos que difieren en la estructura de sus receptores para el antígeno y por lo tanto en su especificidad frente a los antígenos, lo que sirve para aglutinar un repertorio total sumamente distinto. Esta variación de receptores para el antígeno entre los diferentes clones de linfocitos T y linfocitos B es la razón de que se diga que estos receptores muestran una distribución clonal. A eso nos referimos cuando hablamos entonces de expansión clonal, ya que los linfocitos específicos frente a un antígeno experimentan una considerable proliferación tras exponerse a un antígeno. En otras palabras, la característica de expansión clonal es el aumento del número de linfocitos específicos frente al antígeno capaces de controlar a los microorganismos. Como ya habíamos señalado, el sistema inmunitario responde de manera distinta y especial a los diversos microorganismos, lo que aumenta al máximo la eficacia de los mecanismos de defensa antimicrobiana. Es así que tenemos, dependiendo del microorganismo, respuestas inmunes o celulares o humorales. Esto es lo que se conoce como especialización. Y esta característica es la de generar respuestas óptimas para la defensa contra diferentes tipos de microbios. Por otra parte, tenemos una quinta característica que es la memoria. ¿Y la memoria consiste en qué? En que la exposición del sistema inmune a un antígeno extraño favorece su capacidad para responder de nuevo a ese mismo antígeno. Por lo tanto, el sistema inmune adaptativo es capaz de combatir infecciones repetidas por el mismo microorganismo.
La memoria inmunitaria se debe a que cada exposición a un antígeno genera células memoria específicas frente al antígeno de vida larga, que son más numerosas que los linfocitos T vírgenes específicos frente al antígeno que había antes de la exposición al antígeno. Estas células memoria tienen características especiales que las hacen más eficientes en la respuesta y eliminación del antígeno que los linfocitos vírgenes que no se habían expuesto al antígeno. Por ejemplo, los linfocitos B memoria sintetizan anticuerpos que se unen a los antígenos con una afinidad superior que los producidos en las respuestas inmunitarias primarias, y los linfocitos T memoria reaccionan de forma mucho más rápida y enérgica al estímulo antigénico que los linfocitos T vírgenes. Pero en toda respuesta inmunitaria adaptativa hay una fase de contención y homeostasis. Las respuestas inmunitarias adaptativas no son prolongadas e infinitas, sino también limitadas. Una respuesta inmunitaria normal declina con el paso del tiempo después de su estimulación por el antígeno, lo que favorece que el sistema inmune recupere su estado basal de reposo, y esta situación se denomina homeostasis. Esta contención de las respuestas inmunes tiene lugar básicamente porque las reacciones desencadenadas por los antígenos sirven para eliminarlos, y esto suprime así el estímulo esencial que permite la supervivencia y la activación de los linfocitos. Los linfocitos privados de esos estímulos mueren por apoptosis, a diferencia que las células de memoria. La contención y la homeostasis permiten al sistema inmunitario recuperarse de una respuesta de modo que pueda responder de forma eficaz a los antígenos con los que se encuentre de nuevo. Y finalmente, la séptima característica es la falta de reactividad frente a los antígenos propios, es decir, que exista una tolerancia o autotolerancia. Y esta autotolerancia impide dañar al anfitrión durante las respuestas a antígenos extraños. ¿Cómo se da esta tolerancia? A través de la eliminación de linfocitos que expresan receptores específicos para antígenos propios, o la inactivación de linfocitos autorreactivos, o también por la supresión de estas células por acciones de otras células que son reguladoras. Como también ya lo habíamos mencionado, si hay una anomalía en la inducción o mantenimiento de la tolerancia frente a lo propio, la consecuencia es el desencadenamiento de trastornos denominados enfermedades autoinmunes. Los mecanismos de defensa contra microorganismos están constituidos por estrategias. Estas estrategias están mediadas por los fagocitos, los anticuerpos y los linfocitos T citotóxicos. Los anticuerpos son glucoproteínas que van a bloquear la capacidad de los microorganismos patógenos para infectar células del anfitrión y favorecer la fagocitosis. Por su parte, los macrófagos, que son células fagocíticas, ingieren los microorganismos y los destruyen. Estos macrófagos presentan los antígenos a los linfocitos T helper efectores. Y como lo habíamos mencionado anteriormente, estos linfocitos T efectores potencian la capacidad microbicida de estos fagocitos a través de la producción de interferón gamma, una citoquina. Por último, tenemos la acción de los linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos destruyen las células infectadas por microorganismos intracelulares a través de la acción de enzimas, denominadas perforinas y granzimas. En este gráfico tenemos las características de especificidad, memoria y contención de las respuestas inmunitarias adaptativas. Tenemos aquí dos antígenos, el antígeno X y el antígeno Y. Ambos van a inducir la producción de diferentes anticuerpos. Esta propiedad de la respuesta inmune se denomina especificidad.
Tenemos entonces que el antígeno X, si solamente es suministrado o el individuo es expuesto, pues desencadenará la activación de linfocitos vírgenes, linfocitos B, que se diferenciarán en células plasmáticas productoras de anticuerpos y también en linfocitos B de memoria. Sin embargo, si en una segunda exposición se da no solamente frente al antígeno X, sino también al Y, veremos una respuesta secundaria frente al antígeno X, pero mucho más rápida, por acción de las células de memoria. Y por lo tanto, así como es más rápida, también va a ser mayor en comparación con la respuesta primaria frente al antígeno Y. Esta respuesta frente al antígeno X será por lo tanto secundaria, es posterior a la respuesta primaria inicial. Esta característica es lo que denominamos memoria. En ambas respuestas, las concentraciones del anticuerpo declinarán con el tiempo después de cada inmunización. Esto es lo que se denomina contención y es el proceso que mantiene la homeostasis o equilibrio. Gracias por visitar Etsy, Education in Science.